929 y Pura Vida también 967. Saludando a toda mi gente también que nos está escuchando allá en todo el Cibao, la gente que nos está escuchando en Santiago, y también saludando a las personas que en esta hora también tienen la oportunidad de vernos en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube. Siempre en estos minutos, este tiempo que siempre tomamos de este segmento, Dios hablando a tu interior. Hoy quiero pues leer lo que dice en Juan capítulos 14, versículo 27. Fueron las palabras de Jesús a sus discípulos, cuando Jesús les dijo a ellos: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Y más adelante entonces dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estas palabras que Jesús realmente le dijo a los discípulos, se lo dijo justamente en los últimos momentos de morir. Antes también de morir y luego entonces ascender hacia los cielos. Fueron una de las palabras que Jesús le dijo a los discípulos para prepararlos a ellos. Cuando Jesús le tocara pues morir en la cruz del Calvario y posteriormente resucitar, él sabía que los discípulos iban a estar un poco inquietos, iban a estar también un poco asustados. Los discípulos en ese momento se iban a sentir quizás un poco abandonados. Aparte que también Jesús siempre fue bastante claro con los discípulos y les alertó en las dificultades que ellos también tenían que padecer. Claramente les dijo a ellos en muchas ocasiones: bueno, si me toca a mí enfrentar la cruz, que es una de las muertes más crueles, prepárense también ustedes, que le va a tocar también ser perseguidos, ser burlados. Claramente también les dijo a ellos que en el mundo, con su partida, ellos iban realmente a tener que pasar por momentos de mucha aflicción. Y estas advertencias, en vez de ellos quizá prepararlos, él sabía que sus corazones iban a estar bastante turbados. Iba a llegar el miedo, iba también a llegar entonces la ansiedad. Y por eso Jesús le dice a los discípulos: mi paz os dejo, mis paz yo les doy, no como el mundo la da. Y hace una aclaración y una comparación en la paz que el mundo a nosotros nos puede dar y la paz que él realmente da. En cada uno de los procesos que Jesús tenía que atravesar, uno de los frutos que él mismo Jesús iba a dar era que siempre iba a estar en un estado de tranquilidad, iba a estar en un estado de paz. ¿Por qué? Bajo el conocimiento de que él sabía quién lo había enviado a morir en la cruz del Calvario. Él sabía que había un plan y que ese plan se tenía que cumplir cabalmente, y que todo realmente estaba bajo control y que tenía también un objetivo, tenía un fin que iba a ser realmente un fin positivo. Y Jesús tenía la tranquilidad y tenía la paz precisa de que tenía que morir en la cruz del Calvario, tenía que padecer, pero estaba cumpliendo con un llamado que había hecho realmente su Dios. Y por eso, claramente, él fue un ejemplo también de paz. Y por eso se atrevió a hablar a los discípulos y le dijo: oye, la paz que yo te doy no es como la paz que el mundo te puede dar. ¿Y cómo es la paz que el mundo a nosotros nos da? La paz del mundo depende mucho de que no existan problemas, de que todo esté bien, de que no hayan disturbios. Pero sin embargo, la paz que Dios a nosotros nos enseña y nos habla es una paz que tú puedes experimentar sin importar de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Y eso fue precisamente lo que Jesús hizo. Él en todo momento, él estuvo realmente en paz, estuvo en tranquilidad, porque él sabía que había un plan que tenía realmente que cumplirse. Y los discípulos también tenían que comprender esto, y por eso, aparte de que él les decía a los discípulos: van a tener aflicciones, pero también juntamente con la advertencia les daba una consolación a ellos. Y la consolación que ellos tenían que tener en ese momento era que Dios le iba a dar a ellos, el mismo Jesús le iba a dar una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Y antes de Jesús decirle en los versículos anteriores, en Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús le había dado una promesa y les decía a los discípulos: es necesario de que yo parta de este mundo, de que yo ascienda hacia los cielos, para que ustedes conozcan la persona del Espíritu Santo. Y una de las cualidades que tiene el Espíritu Santo de Dios es que el Espíritu Santo de Dios es conocido como el Consolador. Y cuando tú recibes consuelo, tú también recibes paz. Paz en medio de las tormentas. Paz en medio de cualquier dificultad. Paz en medio de aquello que tú no puedes controlar. Y paz en medio de aquello que tú tampoco puedes entender.
Y es precisamente lo que Jesús le dice a los discípulos. Mi paz yo les voy a dar a ustedes. Van a vivir, van a experimentar mi paz, pero no va a ser una paz que va a depender de las circunstancias humanas. No va a ser una paz que va a depender si tú estás bien, si tú estás mal. No, va a ser una paz que tú vas a experimentar aun cuando las cosas no están saliendo como ustedes lo están esperando. Y es por eso que nosotros entendemos que la paz que Dios nos da no es una paz que es la ausencia de problemas. Al contrario, la paz que Dios nos da es la presencia de Jesús en el corazón del hombre. La presencia de la llenura del Espíritu Santo en el corazón del individuo. Si tú eres una persona que conoces de Dios, que has abierto tu corazón a Cristo, que confían en Dios, quiere decir entonces que tú estás lleno de Él y sin importar lo que tú estés viviendo, tú puedes mantener un estado de quietud y de tranquilidad porque tú sabes quién es la persona que hoy sostiene tu vida. Porque tú sabes que lo que tú estás viviendo, que lo que tú estás padeciendo forma parte de la voluntad de Dios para tu vida. Asimismo como Jesús sabía que el Padre lo había enviado a la tierra y que era necesario de que Él muriera en la cruz del Calvario. Por más doloroso que fuese, era necesario que lo hiciera y por lo tanto Él estaba confiado. No confiado en que las cosas iban a ser diferentes. Porque a veces nos acercamos a Dios porque estamos buscando el beneficio de que cambie la situación, no. Sino que estamos confiados de que a pesar de la situación que nosotros estamos viviendo y estamos experimentando, Dios tiene el control absolutamente de todo. Y eso es lo que produce paz en nosotros. Y que también sabemos que contamos con esa misma promesa que Dios le dio a los discípulos antes de decirle que la paz que Él daba no era como el mundo la daba. Y fue la promesa del Espíritu Santo, la presencia del Consolador que constantemente iba a estar con ellos para guiarlos, para consolarlos, pero también para darle esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y dónde encontramos esta definición o este concepto de una paz que sobrepasa todo entendimiento? Filipenses capítulo 4, versículo 7 nos dice claramente: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y tú dirás, ¿y de dónde puede surgir una paz? Porque estoy viviendo un momento de escasez. Estoy pasando por alguna situación en mi vida, pero no me siento en paz, me siento intranquilo. ¿Cómo puedo producir en mi vida una paz? Una buena pregunta. Bueno, eso lo puedes producir acercándote a aquel que realmente puede resolver y tiene el control absolutamente de tu vida. Antes de este versículo en Filipenses capítulo 4, el versículo anterior nos dice que echando toda vuestra ansiedad sobre Dios, de acercarnos a Él en oración, con ruego, nos habla también con la acción de gracias. O sea que hay una gratitud que también debe de salir y brotar del corazón de todo aquel que confía en Dios independientemente de lo difícil que está viviendo. Dice que al momento de acercarte a ese Dios y depositar y derramar tu corazón con todas tus situaciones, es ahí donde entonces se hace efectivo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y es la seguridad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y no siempre vamos a poder controlar o cambiar las situaciones que nos rodean, pero sí podemos hoy, como siempre, descansar en que Dios tiene el absoluto control de nuestras vidas y de todo lo que a nosotros nos acontece, y que solamente tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, y ahí entonces podemos vivir y experimentar una paz en medio de cualquier circunstancia. Esa paz que está dentro de ti y que solamente el Espíritu Santo de Dios puede hoy brindarte y puede manifestar hoy en tu corazón. Ese mismo Espíritu Santo de Dios que fue derramado en el corazón de los discípulos en el día de Pentecostés y que se convirtió en una promesa, es el mismo Espíritu Santo de Dios que está dentro de ti ahora mismo para fortalecer tu vida y que entiendas de que no todo realmente está perdido, que hay algo más y Él quiere que tú experimentes esa paz a pesar de las fuertes tormentas que tú estás viviendo. Gracias por permitirme compartir contigo estas palabras. Quédate en sintonía con esta Pura Vida 929 y Pura Vida 967 para aquellas personas que nos están escuchando en el Cibao. Buenas tardes.